Gracias, Caroline, y a ustedes también las gracias por continuar en sintonía con nosotros. Vamos a hablar en este momento de salud y recibimos a uno de la casa, el doctor Franklin Peña, cirujano plástico, y vamos a desarrollar un tema súper interesante y que es aprovechado por muchas personas, estas cirugías combinadas. Bienvenido, Muy doctor. buenas tardes, encantado de estar contigo y con todos los amigos y amigas que diariamente ven este programa y que desde el inicio del programa, en el 2012, hemos estado participando con educación, Así porque la mismo. educación es clave para que las personas puedan acceder a los servicios, sobre todo de cirugía plástica, conocer qué cosas se pueden hacer, cuáles no, y saber todos los pasos antes de dar este importante paso. Así mismo, doctor. Y bueno, como decía al inicio, muchas personas aprovechan ya que van a someterse a una cirugía, dicen, bueno, déjame aprovechar y combinarla con una que otra cosita. ¿Quiénes son candidatos para combinar cirugías? No todos los pacientes son candidatos, no todas las personas, hombres o mujeres, se pueden hacer varios procedimientos al mismo tiempo. Fíjate que en cirugía plástica la seguridad es lo principal, porque la gente, las personas están sanas y quieren mejorar, de modo que tenemos que hacer las cosas con la mayor seguridad posible. Y ahí vamos a ver en detalle ahora quién es candidato y quién no. Una de las preguntas que les suelo hacer a los pacientes es ¿qué los lleva a la consulta? ¿Por qué visitan el consultorio? Y dicen, se quieren hacer todo. ¿Qué se quiere hacer? Le pregunto, me dicen, doctor, me lo quiero hacer todo, pero no siempre se puede. Sobre todo para ver el tema de seguridad es muy importante quién es candidato y quién no. Influye mucho la edad, no es lo mismo un paciente joven de 30 o 40, a alguien que ya tiene 60. Claro. De modo que ahí hay una limitante. El estado de salud, si sufre de la presión, de diabetes, de asma, no es igual a si no sufre de nada. Eso también limita si se puede hacer una cirugía o dos procedimientos combinados. También limita la hemoglobina del paciente, los niveles hemáticos, los exámenes de laboratorio y el peso. El peso es uno de los factores muy importantes de por qué alguien puede hacerse una cosa o dos. Entonces, ¿cuál sería el límite del sobrepeso? Según estábamos hablando detrás de cámaras, por ejemplo, si una persona con 12 libras de más puede someterse a una cirugía combinada, o cuál sería, a partir de qué cantidad de libras por encima del peso ya no se puede combinar. 12 libras es muy poco. Fíjate que 12 libras, ojalá que quien llega con sobrepeso al consultorio sea solamente con 12 libras. Ya. Porque si fuera eso el problema, no. Pero hay algo que se llama índice de masa corporal, que es la relación entre el peso de una persona y su estatura. Ese índice de masa corporal no debe de pasar de 30, porque si pasa de 30, entonces la persona está en sobrepeso y en obesidad. Ya. Es muy importante verificar. En Google puedes poner índice de masa corporal. Incluso en nuestro website, drfranklinpeña.com, hay una aplicación donde puedes poner el peso y la estatura y ahí sabemos. Alguien que tiene, por ejemplo, la mayor cantidad de pacientes que nos visitas está entre 5 pies y 5 pies y 5 pulgadas. Si una paciente de este tamaño, de esta estatura, tiene más de 150 libras, es muy probable que se les recomiende hacer una sola cosa. Cuando hablamos de una sola cosa, no me refiero a una sola zona, sino una abdominoplastia regularmente lleva lipoescultura. Ya ahí tenemos un procedimiento combinado, Claro. lipoescultura y abdominoplastia. Entonces, hacerse la lipoescultura con abdominoplastia muchas veces involucra también los glúteos, las caderas, la entrepierna, diferentes zonas. Eso no quiere decir que se va a hacer 4 cirugías. Si se hace el abdomen, la cintura, la espalda, es la misma lipoescultura, pero abarca varias zonas. Entonces, si pasa de 150 o 160, dependiendo de su estatura y sobre todo de sus niveles de hemoglobina, va a recomendársele hacer solo eso, lipoescultura y abdominoplastia. Ahora bien, si esa misma paciente de 5 pies o 5 pies y 5 pulgadas tiene solamente 130 libras, 120, 140, es probable que se le pueda incluir, además de la cirugía del cuerpo, cirugía en los senos o una cirugía del hipo de la papada, si tiene alguna grasita mal acumulada, o una cirugía de la nariz,
o una bichectomía, y ahí se pueden combinar varios procedimientos. Entonces, hablando de cirugías combinadas, ¿cuáles serían esas que son más comunes en mujeres y cuáles serían más comunes en hombres? Vamos a decir esos combos más comunes. Lo más común es que cuando una paciente, y eso es más del 50% de las cirugías que se combinan, se llama un mommy makeover, que incluye los senos Ajá. y el abdomen. Cuando hablamos del abdomen, regularmente se incluye la cintura y la Sí. espalda, como te decía, porque no puede hacerse solo el abdomen y dejar la espalda sin tocar. Claro. Y de paso, los glúteos, las caderas. De modo que el mommy makeover, el cuerpo, abdomen, cintura, la espalda y los senos se pueden combinar en muchos casos, siempre que la paciente tenga un peso adecuado, y en mujeres que tienen senos pequeños. Si es una mujer de 130 libras, pero tiene los senos muy grandes, en una copa D o doble D, es posible que no se pueda combinar por el hecho de que mientras más grandes son los senos, más tiempo puede tardar la cirugía. Y el objetivo de Claro. una cirugía segura es que no sea muy prolongada. Mientras más tiempo en cirugía, pueden haber más riesgos, y por eso se decide hacer limitado la cantidad de procedimientos. Y esos pacientes o esas pacientes que van y dicen, doctor, lo quiero todo. Entonces, ¿cuál sería la cantidad máxima de cirugías combinadas que puede hacerse una sola persona en una sola intervención? Podría hacerse, como te digo, el abdomen y la lipoescultura. O sea, serían dos Junto lo con los máximo. glúteos serían 2 lo máximo. Y ahí hay un detalle, doctor, me quiero también hacer los senos. Como no se puede junto, a los 2 o 3 meses después Ya. de una cirugía, se puede realizar otra. De modo que es más seguro hacer una cirugía ahora y otra en 3 meses o en 6 meses o en un año, que tratar de hacer muchas cosas juntas y que no tenga la seguridad que necesita el paciente. De modo que esa es una posibilidad. No es que no se la va a hacer nunca, sino que tenga una espera entre un procedimiento y otro. Y en cuanto a la analítica, ¿viene siendo la misma cantidad de análisis que hay que hacerse o varía si es una persona que se va a hacer un solo proceso? No, los análisis, eso es muy importante. Fíjate, hay una foto que habíamos traído que es muy interesante ver. Es un paciente que se hace una cirugía de los senos Ujú. y una lipoescultura, lleva los mismos análisis si se hace solo los senos. Ya. Es la misma recuperación, son los mismos 15 días. Tiene que comprar la misma cantidad de medicamentos, tiene que hacerse los análisis una sola vez. En caso de que califique, conviene hacerse 2 cosas juntas, porque así aprovecha el mismo tiempo de recuperación, el mismo gasto de análisis, el mismo gasto de medicamentos, y puede aprovechar ese tiempo para recuperarse. Entonces eso es parte ya de los beneficios de combinar De cirugías. combinarlo, Uno se economiza. siempre y cuando califique, eso es lo importante, saber qué paciente califica y cuál no, y que el médico al que usted visite le diga si califica o no. Es muy fácil hoy en día buscar información en internet y usted puede saber cómo califico para una cirugía combinada. En Google lo busca a sí mismo y puede tener mucha información. Y como no, también tener 2 o 3 entrevistas con médicos, tener Claro, una claro. segunda opinión siempre ayuda mucho para el tema de la seguridad. Así mismo, doctor. Entonces, ¿qué pacientes no pueden nunca hacerse cirugías combinadas? Por ejemplo, personas con situaciones de salud que si sufren de diabetes o tienen alguna otra condición, ¿pueden? Básicamente, pacientes que pasan de 60 años no se les recomienda combinar procedimientos. Una abdominoplastia y una cirugía de senos en pacientes de 60 años no es recomendable. O una cirugía de abdominoplastia y de lifting o estiramiento facial es mucho procedimiento en un solo día. Alguien que sufre de diabetes, presión alta, ambas cosas juntas, no se les recomienda tampoco hacer más de 2 procedimientos al mismo tiempo. También un paciente que tiene alguna condición especial, si el paciente sufre de la tiroides, si no tiene un estado de salud adecuado, puede que no sea conveniente hacerse 2 procedimientos, incluso ninguno, hasta que no esté en el nivel de salud adecuado. Doctor, y ya casi para finalizar, ¿y en el rostro? ¿Qué podemos hacer, por ejemplo, esas personas que no están conformes y quieren cambiar mucho en el rostro? ¿Cuáles pueden combinar o cuáles no deben combinar? Claro, hay cirugías que se combinan del cuerpo y de la cara. Ah, Por ejemplo, hay pacientes, regularmente hacemos una lipoescultura y una cirugía de la nariz, que son procedimientos que ambos pueden combinarse, o una lipoescultura y una bichectomía para definir las mejillas. Pero cuando solo nos enfocamos en la cara, hay pacientes que se le puede combinar varias cosas. Como en la cara son procedimientos cortos, se puede combinar varias cosas. La bichectomía con la papada,
la papada con la nariz o incluso aumento de pómulos y de mentón. Como son procedimientos cortos, se pueden hacer. Y uno de los procedimientos que más se combina en mujeres que ya han tenido niños es la abdominoplastia con lipoescultura y la papada. Ya. Hay gente que no tiene sobrepeso, que no está gorda, pero que tiene un acúmulo de grasa, Sí. una lipodistrofia aquí en la zona de la papada y del cuello, y junto con una lipoescultura o una abdominoplastia se combina extraer la grasa que sobra de aquí. Así mismo, pero como cada caso es único, vamos a invitar ahora a los amigos televidentes a que le visiten y pues hagan su consulta para que sean evaluados, ¿verdad, doctor? Es muy fácil, en Google pones Franklin Peña y ahí está toda la información. En nuestro website, drfranklinpeña.com, hay un formulario donde pones tus datos, la edad, el peso y se puede determinar el presupuesto de cuánto puede costar tu cirugía plástica. Eso no va a reemplazar una evaluación personal porque es como nos damos cuenta para qué califica Así 100% un paciente o no, pero a través de WhatsApp también se puede conseguir un presupuesto. Muchos pacientes que nos visitan del exterior necesitan 15 días en el país después de esta cirugía para una recuperación adecuada. Eso es sumamente importante. Y como no, siempre invitamos a los amigos televidentes a nuestro website drfranklinpeña.com y a la cuenta de Instagram, donde diariamente se publica información importante para tener resultados exitosos. Y a la página de la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica, Muy importante. sodocipre.net, donde hay mucha información sobre la cirugía plástica en nuestro país. Y a propósito de eso, muy breve, en mayo se va a celebrar el Congreso Ibero-Latinoamericano de Cirugía Plástica aquí en la República Dominicana. Todos los países de habla hispana vienen a entrenarse y a estar informados sobre los últimos avances de cirugía plástica en la República Dominicana. Muy bien, muchísimas gracias, doctor, por siempre orientarnos con estos temas que tanto nos interesan a nosotros y a los amigos televidentes. Siempre con mucho gusto. Nosotros seguimos con más, no le cambien.